Muchas gracias por la invitación, ¿no? Igual que la crisis, un huracán no nos permitió hacerlo en diciembre y ahora repetimos, así que hay vida después de la crisis, ¿no? Parece que ya estamos saliendo. Voy a contar un poquito dónde estamos, yo creo que dónde venimos lo sabemos todos, y un poquito el escenario más probable al que nos vamos a enfrentar, y, ¿no?, para dejar paso a mis compañeros y ellos cuenten cosas interesantes de cómo reconstruir, ¿no? Y dentro de ese escenario, cómo te mueves, ¿no? Lo haré bastante o todo lo más que pueda adaptado a Canarias. Yo creo que, ¿no?, después de un año muy duro, el 2013, y una primera parte del 2012 y una primera parte del 2013, parece, ¿no?, que bueno, ya es bastante más sólido, ya son 2 trimestres, la economía ha encontrado un suelo, ¿no?, y empieza un cambio de ciclo, ¿no?, de fase cíclica. Estamos ya en el inicio de una fase expansiva del ciclo, y eso es una buena noticia. Después de un año tan terrible como el 2012, con una destrucción de empleo tan brutal, pues se ha puesto un suelo y empezamos a recuperar, ¿no? ¿Qué ha cambiado para que la economía haga ese suelo, ¿no? Bueno, yo creo que principalmente ha cambiado la política económica europea, ¿no? En 2012 se cometieron errores muy graves, ¿no? La economía ya estaba entrando en recesión. En junio del 2012 nos forzaron a hacer un segundo ajuste adicional y el resultado fue desastroso, ¿no? La subida del IVA, el recorte de la paga extra de los funcionarios en medio de la recesión. Pues tuvimos un cuarto trimestre del 2012 absolutamente casi igual de malo que el de después de Lehman Brothers, ¿no? Y no había una crisis mundial, la crisis era solo en Europa y muy concentrada en los países de la periferia. Por tanto, este año, ¿no?, las desviaciones de déficit han sido, yo creo, incluso mayores que en el 2012. Los líderes europeos, ¿no?, especialmente Alemania, pero bueno, también el Banco Central Europeo, la Comisión, han decidido que este año no tocaba ajuste adicional y se ha retrasado. Eso es una buena noticia. Y luego un cambio determinante es la actuación del Banco Central Europeo, ¿no? Yo creo que desde Jesucristo no ha habido un ejemplo igual, ¿no? 13 palabras, porque no ha comprado nada, ¿no?, y ha conseguido revertir una crisis financiera, ¿no? O sea que esto se llama credibilidad, ¿no? O sea que sales, dijo, vamos a hacer todo lo que sea necesario para evitar la ruptura del euro, y créanme, serán suficiente. No ha hecho nada más, ¿no? Una bajadita de tipos, ¿no?, pero vamos, ¿no?, y se ha dado la vuelta, ¿no? Por ejemplo, estas cosas en crisis de deuda, esta no es la primera ni va a ser la última, ¿no? Por ejemplo, ahora ya parece, ¿no?, que empieza a haber tensión en mercados emergentes, y es posible que veamos tensión en algún país, como la India o como en Brasil, que también se han pasado de deuda, no tanto, pero tienen problemas de endeudamiento. La diferencia con esos países emergentes es que ellos no tienen un banco central que haga eso, ¿no? Vamos, sale, ¿no?, el de ahora de Venezuela y dice eso, ¿no?, y vamos, ¿no?, se deprecia el bolívar un 80%, ¿no? O sea que tú tienes un banco central creíble, basado en una credibilidad monetaria, y cuando haces eso consigues estabilizar mercados. Todavía no se ha resuelto la inestabilidad financiera, ¿no? La prima de riesgo sigue muy elevada, ¿no? Me acuerdo cuando 200 era el fin del mundo, ¿no?, y nos iban a rescatar, y eso en el 2010, y ahora ya pues nos hemos acostumbrado, ¿no? Y es algo que tiene la crisis también, es tan dura que el ser humano tiene capacidad de adaptación al entorno, y por eso dominamos la evolución y el ciclo de la vida, porque, ¿no?, nos hemos adaptado mejor que el resto de especies, y te adaptas también a lo malo, ¿no? Te cuesta más, lo bueno es más fácil, pero te adaptas. ¿Qué otros cambios ha habido en España en concreto, ¿no? Pues no sé, yo a lo mejor ahora ya me he pasado al otro lado, ¿no? Pero España desde el verano está creando empleo público y aumentando el déficit público. No sé, yo creo que nos hemos pasado, ¿no? Estos pendulazos los dieron los japoneses, ¿no? Se pasaban de un lado de la política económica a otra, ¿no? Lo que decíamos algunos en el 2010, sobre todo en 2011, es: oye, nos estamos pasando de senda de ajuste, ¿no?, y estás metiendo más intensidad y más medicación al enfermo de la que puedes soportar. Y se notó, ¿no?, porque cuando le metiste el segundo ajuste del 2012, pues el enfermo se cayó, literalmente, ¿no? Hombre, ahora con una deuda pública del 100%, ¿no?, la deuda externa se ha conseguido estabilizar, pero todavía te queda financiar todo lo que tienes, o sea que tienes un problema gravísimo de deuda externa
y una deuda pública próxima al 100%, España no puede hacer estímulo fiscal. Yo creo que, ¿no? Igual que el presidente anterior ha reconocido que España no debería haber llegado a un déficit público del 11%, ¿no? Pues yo creo que a este presidente le toca entender que España no puede tener una deuda pública del 100%. Bueno, sí puede, pero te va a generar problemas. Entonces, este tipo de cosas, ¿no? En el libro que yo planteaba, algo de estímulo fiscal, deberían venir de algún plan europeo y financiado desde fuera. Si tú cargas eso contra la deuda pública, pues evidentemente, ¿no? En algún momento lo vas a pagar y te va a generar problemas. Por lo tanto, ¿no? Ya, hoy el expresidente del Banco Central Europeo, Jean-Claude Trichet, ha dicho que la crisis no se ha acabado. De hecho, la vulnerabilidad financiera después de la recesión del 2012 en Europa es mucho peor que antes de entrar en el 2011, por lo tanto, podemos ver de nuevo eventos de tensión financiera en los mercados. Os voy a contar un caso concreto de hoy, tenemos que hablar del presente, emergentes. Brasil en el 2012 estaba poniendo controles de capitales a la entrada de capitales, porque la entrada masiva de dinero les generaba problemas, había burbujas en la bolsa, había burbujas inmobiliarias, ¿no? Y les generaba inestabilidad, ¿no? Este año está interviniendo en los mercados de divisas para que el tipo de cambio no se desplome, ¿eh? El PIB de Brasil no ha cambiado, la deuda de Brasil no ha cambiado, el déficit por cuenta de Brasil no ha cambiado. ¿Qué ha cambiado? El sentimiento inversor. ¿Cuáles son los países que más están sufriendo la crisis en emergentes? Los países con más deuda y más apertura financiera y más vulnerabilidad a los mercados financieros, y los países que menos controles de capitales hicieron en el 2012. Bueno, ahora ese dinero, porque el dinero ni se crea ni se destruye, te está entrando en Europa y está viniendo a España, ¿no? La situación es peor que en el 2011. Tenemos más deuda, ¿no? El desempleo está más alto, ¿no? Hay mucha gente que ya está en la pobreza, ha perdido la prestación por desempleo, o sea que la situación real es peor, ¿no? Ahora los mismos te compran los bonos, pues bendito sea, ¿no? Yo, todos los que le podamos meter, yo el otro día hablé con el Tesoro y digo, enchufar ahí, ¿no? Y a todo lo que se mueva le disparáis, ¿no? Porque, oye, ¿no? Están compradores, pues le vendemos, ¿no? Pues, ¿no? Da igual, al 4% a 15 años, en vez de 1.500, 30.000, ¿no? Le coges todo a 4% y te lo quedas, ¿no? Pero yo advierto, estas cosas pueden cambiar en cualquier momento, ¿no? El tema es, tienes un banco central creíble, ¿no? Eso te da tiempo para actuar y ese tiempo lo deberías estar utilizando. ¿En qué tipo deberías estar utilizando? Pues hombre, está bien salir de la recesión, ¿no? Pero al ritmo que están planteando, ya no me meto en la calidad del empleo ni en mirar la EPA y analizar, ¿no? Pero se han destruido 1 millón de empleos desde el 2011, desde antes de entrar en la segunda recesión. A este ritmo que nos están planteando, vamos a tardar 6 o 7 años en recuperar el nivel de empleo del 2011. Pero es que en 2011 ya teníamos un problema de empleo. Entonces, yo creo que hay que hacer programas de estímulo para crecer mucho más. Si uno de los principales motores de crecimiento europeo en el 2013 han sido las exportaciones y en 2012-2013 a países emergentes, ese motor en la segunda mitad del 2013 se ha parado. Las exportaciones del total de Europa hacia el exterior en 2013 han crecido un 1%. Las exportaciones españolas, que han ido un poco mejor en la segunda mitad del año, ¿no? Os anticipo ya el dato de noviembre, porque ya ha salido el de grandes empresas, luego va a salir el total de datos de aduanas. En grandes empresas, que son prácticamente el 75% de exportaciones, en noviembre las exportaciones han caído un 2% con respecto a noviembre del año pasado, y las exportaciones fuera de Europa han caído un 7%. Primero, porque la demanda en esos países se ha parado, y segundo, porque el tipo de cambio del euro se ha apreciado a 1,37. Entonces, evidentemente, hay capacidad de política económica, como han hecho en Estados Unidos o en Reino Unido o en Japón, para bajar el tipo de cambio, pero alguien se lo tiene que pedir al BCE y presionar, ¿no? Porque si no el BCE va a decir que eso no es su objetivo. O sea que yo creo que el mayor enemigo de Europa bueno, el mayor es el nacionalismo y todos estos fascistas que van a salir, que la historia dice que eso no va bien, ¿no? Pero es posible que en el Parlamento Europeo haya un 20% de gente, llámales fascistas o como quieran, dicen que no son fascistas, bueno, ¿no? Alternativos, o sea que están fuera del sistema, pero quieren otro sistema, ¿no? Hay gente que es antisistema, pero ¿no? Hace el amor y no la guerra, como los de Ibiza y tal, y son hippies, ¿no? Estos no son hippies, ¿no?
Estos son muy guerreros. Entonces, esa parte preocupante, pero la otra es la inacción. Cada vez que Europa, ¿no?, pasa un poquito el huracán, dice, pues ya ha dejado de llover. Bueno, ha dejado de llover, ahora hay que arreglar todos los destrozos que ha generado el huracán, ¿no? Y yo creo que en el libro y hay muchos más economistas, medidas de política económica para hacer, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte es preocupante, es mejor, desde luego, crecer que no caer como el año pasado, eso es una buena noticia. España le queda por delante un camino muy complicado, porque el ajuste fiscal se va a hacer sí o sí, ¿no? El tema es mejor, bueno, es la única forma, ¿no? Solo se puede hacer ajuste fiscal si creces, por lo tanto es mejor crecer, pero el ajuste fiscal lo tienes que hacer, por lo tanto eso te va a llevar mucho tiempo con un nivel de crecimiento bajo, mientras haces la digestión del déficit y pones en orden todas tus cuentas, la deuda y todo esto, ¿no? O sea que el periodo es muy complicado, el enfermo está mejorando, pero dentro de la gravedad, ¿no? Yo creo que ese es el mensaje que tienes que mandar, ¿no? Por ejemplo, la reunión de ayer de Washington, que hoy está bien ir a Estados Unidos, yo también he ido, ¿no?, y está muy bien, ¿no?, pero es preocupante porque el tipo que tú tienes al lado, ¿no?, que se llama Barack Obama, en su país se han creado 4 millones de empleos desde el 2011, ¿no?, y encima ha reducido el déficit, ¿no? Entonces, hombre, ¿no?, tú deberías ir allí a preguntar, oye, ¿tú cómo has hecho esto?, ¿no? Es que yo, ¿no?, mira, he hecho esto, ¿no?, y me he cargado 1 millón, ¿no? Entonces, ¿no?, ¿aquí qué habéis hecho?, ¿no? Y, joder, digo, no sé, yo siempre que he ido allí pregunto, ¿no? También estoy con ellos que saben de otras cosas y yo pregunto, ¿no? Pues no, vamos allí, somos los campeones, vamos a ganar el Mundial, ¿no? Y es Yes We Can, ¿no? Y España va bien. Pues, coño, España no va bien, ¿no? La empresa que más clientes ha ganado en el 2013 y seguramente en 2014 se llama Caritas, ¿no? Entonces, España no va bien, ¿no? Digo yo, no sé, a lo mejor yo vivo en otro país, ¿no? Yo tengo un problema que como voy sin escolta y tengo que ir a la calle, ¿no?, si yo digo esas cosas seguramente me parten el tabique o algo, porque, ¿no?, o sea, que España no va bien, ¿no? Pero bueno, dicho esto y resolviendo el corto plazo, que es muy acuciante, ¿no?, tienes focos de pobreza importantes, ¿no? El otro día veía una noticia de Santa Cruz, o sea que evidentemente es una crisis muy dura y muy larga, nos hemos cargado el 20% del empleo desde 2007, entonces, ¿no?, han desaparecido el 15% de las empresas. El otro día estaba con, ¿no?, un alumno y me decía, es que no encuentro trabajo de auditoría y de administrativo. Digo, es que sobran el 15% de los auditores y los administrativos, porque han desaparecido las empresas, ¿no? Entonces, no es que tú no seas bueno, es que no hay, ¿no? O sea, que no es un problema ya de que haya incentivos, de salir del desempleo y tal, es que no hay, ¿no? Entonces, esa parte del corto se puede gestionar mejor, pero el corto plazo no te puede comer, ¿no? Porque tú deberías, a la vez que estás en el corto, mirando a largo plazo a dónde quieres ir, ¿no?, y intentar salir de ahí, ¿no? Entonces, en esa parte de mirar a largo plazo, hay un relato en el libro, ¿no?, y lo voy a replicar aquí, es un capítulo del libro, lo he dejado para el final, para que haya final feliz y el postre sea agradable, porque si no, ¿no?, el libro la verdad es que no es muy de economía feliz, pero acaba bien, ¿no? Es verdad que los españoles nos hemos enfrentado a esto antes, a lo mejor de no tanta magnitud y no con tantos cambios, pero bueno, la del 77 tampoco estuvo mal, ¿no? Hoy venía leyendo el libro de Pedro Solbes, que es una pena que haya montado el cisco que ha montado, pero bueno, la parte del principio cuenta toda su etapa desde el principio en el Ministerio de Comercio y en la Unión Europea y toda aquella parte, ¿no? Y él se fue a una fábrica en un verano a estudiar alemán, ¿no?, en una fábrica de AFA, de fotografía, y venían los emigrantes españoles porque habíamos hecho el plan de estabilización y se había destruido mucho empleo y hubo emigración, ¿no? Hoy miramos el plan de estabilización bien, pero aquello generó una distorsión importante y tuvimos que salir, ¿no?, y reponernos, o sea que esto, somos una sociedad dura, hemos llegado tarde a todos los lados ¿no?, y esto te genera esta serie de problemas y estamos demostrando que tenemos capacidad de aguante y para resolverlo, y yo creo que eso es un bien, ¿no?, igual que lo del BCE, pero cuando tú miras a largo plazo dónde vas a salir, básicamente, ¿no?, lo que cuento en el libro es que una burbuja inmobiliaria y una burbuja de crédito y un boom de crédito de esta magnitud, lo que te supone es como un incendio, ¿no? Tú tienes una metáfora que uso que es un bosque de árboles,
que son las empresas que producen bienes y servicios, y luego tienes los monos, que son los empresarios que se mueven por los árboles, ¿no? Entonces, mucha parte de los nuevos árboles y de los monos se fueron al sector del suelo y del promotor, ¿no? Y ahí han muerto un montón de monos, ¿no? Y se han quemado los árboles, ¿no? En Canarias yo creo que es un buen ejemplo, mucha gente que hizo mucho dinero en los hoteles y en el sector turístico se ha arruinado en el sector promotor, ¿no? Y te das un paseo por ahí por las afueras y empieza a ver esos barrios, ¿no? de adosados y de adosados ahí, ¿no? Completos que no sabes cuándo se van a llenar, bueno, algún día se venderán, pero que va a costar, ¿no? Todo eso ha pasado el incendio, ahora hemos conseguido estabilizar la recesión, ¿no? Estamos viendo buenos datos turísticos en Canarias, estamos viendo creación de empleo en Canarias, yo creo que eso es una buena noticia, de hecho es la mejor comunidad autónoma en el último dato de diciembre, donde de verdad se ha creado empleo, porque en el resto de España todavía no hay creación de empleo y eso es positivo, pero si eso que tú hiciste y que te llevó a tener un nivel de ocupación y un nivel de tasa de paro bajo, ¿no? Va a tardar mucho tiempo en volver, porque tienes que vender esas casas y absorberlas, porque ya están hechas, ¿no? Evidentemente, algo diferente tienes que hacer, ¿no? Entonces, lo que dicen, ¿no? El economista que uso de la metáfora, que tiene bastante sentido común, es, hombre, todo el mundo quiere tener monos, ¿no? Que pasen de hacer turismo a hacer iPad, ¿no? Que está muy bien, ¿no? Entonces, pero él dice, hombre, es más fácil, ¿no? Que le pongas árboles más cerquita, ¿no? Entonces, que de turismo se pasen a hacer turismo en otro lado, ¿no? Y que luego ya llegues a hacer iPad, ¿no? También podemos hacer iPad. Yo estoy en una empresa tecnológica, tengo acciones, soy consejero de la empresa y han estado en la feria de Las Vegas, ¿no? Y tienen tablet y smartphone y de todo y hacemos iPad también, ¿no? Pero, hombre, no tanto como los coreanos para bajar la tasa de paro, o sea que está bien, ¿no? Hay que hacer de todo. ¿Qué podrías hacer, ¿no? Por ejemplo, Canarias, ha salido el dato hoy, lo he leído en el diario de avisos, ha recibido más de 10 millones de turistas. Brasil, todo Brasil, recibe 6 millones de turistas al año. Entonces, algo les tendréis que enseñar los canarios a los brasileños, sin acritud. Ellos nos enseñarán otras cosas, ¿no? Por ejemplo, hacen aviones y hacen otras cosas, pero en turismo los canarios algo tendréis que enseñar, ¿no? Si hay una empresa en Canarias que es rentable y sabe hacer negocios en Canarias, no solo de hoteles, sino todo lo que lleva alrededor, el sector hotelero y el sector turístico, ¿no? Es altamente probable que también sea rentable en Brasil y en otros países, ¿no? Ahora, ¿no? Dice, es que claro, es que no conozco el idioma, hombre, ¿no? Y Colón sí conocía el idioma, ¿no? Coño, ¿no? Te tendrás que ir allí, o sea, no se te van a venir los conejos a las escopetas, ¿no? Eso más complicado, ¿no? Te van las escopetas a los conejos, ¿no? Y te tienes que ir para allá, ¿no? Pero da igual, por dar, ¿no? Es que los marroquíes van a comer, bueno, pues no pueden comer, ¿no? Pero solo Lanzarote recibe más turistas que todo Marruecos. Entonces, bueno, hacemos muy bien el turismo, ¿no? Somos muy buenos, no podemos salir por ahí porque, oye, está el país como está, ¿no? Pero somos buenos en turismo, ¿no? Somos el líder mundial en ingresos turísticos en dólares, líder mundial, o sea que algo sabremos hacer. Entonces, evidentemente eso lo puedes replicar, ¿no? Hacemos bien el cerdo, ¿no? El cerdo lo tratamos bien, los curamos bien y lo secamos bien. Yo he estado en Extremadura también presentando el libro, ¿no? Y veo de esas y caben cerdos, ¿no? Pero muchos cerdos, ¿no? O sea, yo he ido con el coche y caben cerdos y cerdos, ¿no? Hombre, si te compran el cerdo a 200 o a 300 euros en Shanghái y en Tokio, ¿no? Pueden meter muchos cerdos, ¿no? Pero hay que ir a Tokio. Es que los japoneses no van a venir aquí, ¿no? Y yo veo ya a gente que se está moviendo y está saliendo. Entonces, sobre esa base puedes ir, ¿no? Habrá otras cosas que no podrás llevar, ¿no? No creo que puedas llevar peluqueros, ¿no? Porque no te van a venir a cortar el pelo aquí, pero bueno. Pero hay muchos productos que son rentables aquí y que es altamente probable que sea fuera, ¿no? Las tecnologías te ayudan, el transporte cada vez es más barato y te ayuda, ¿no? Es duro, hombre, es más fácil estar aquí con el clima que tenéis, ¿no? Y hacerlo aquí, claro, ¿no? Yo también me quedaría aquí, ¿no? Pero yo creo que este mundo de oportunidades te ofrece una cantidad de cosas para hacer importantes. El tema logístico, ¿no? Pues Colón paró aquí, ¿no? Iba cogiendo canarios y se lo llevaba para allá, ¿no? El ceceo y todo esto, ¿no? Pues, hombre, parece que geográficamente estáis bien ubicados, ¿no? Parece, ¿eh? Es una cosa ahí perdida en el medio del océano, tenéis seguridad jurídica europea, que es una cosa que la gente valora, ¿no? Sobre todo cuando estás en África,
Tenéis un buen sistema fiscal, bastante atractivo, ¿no? A lo mejor podría ser mejor, pero comparativamente es un sitio barato para pagar impuestos, ¿no? En comparación con otros sitios para operar y hacer negocio, ¿no? Y se está produciendo un gran seísmo en el mundo, ¿no? Se están produciendo más, como la parte tecnológica, pero normalmente el consumo, el consumo estaba en el norte y el comercio era del sur al norte, ¿eh? Ahora el consumo se está yendo al sur. Las nuevas clases medias se están creando abajo, ¿no? Bueno, sobre todo en China, pero también estamos viendo América Latina, ¿no? Y África empezará a ser incipiente, es un continente bastante atractivo, ¿no? Como es tan grande, pasa de todo allí, pero bueno, hay sitios interesantes, ¿no? Canarias está muy bien ubicada para el comercio sur-sur, ¿eh? Entonces, evidentemente, ¿no? Hay que posicionarse bien, ¿no? Pues seguramente te tendrás que mirar si hacer bien la parte portuaria, si tus costes son atractivos, ¿no? Si la logística... O sea, hay que tener un plan, pero como decía Julio César, hay que mandar a la gente a remar cuando el viento te viene a favor, porque como los pongas a remar, entonces el viento viene a favor en esa parte y consumirían menos energía, ¿no? Y luego, pues hombre, en el sur, que los tratamos un poco despectivamente, aunque nosotros estamos muy al sur, el sur ya no es lo que era, ¿no? Cuando tú te miras los informes PISA sobre educación en gente muy joven, en edades, ¿no? Pues 12, 14 años, cuando les hacen las pruebas, los líderes mundiales en educación y en capital humano son asiáticos, ¿eh? Entonces, Europa y Estados Unidos están perdiendo sus ventajas competitivas. O sea, tú te has protegido porque tú tenías gente mejor cualificada que ha hecho negocios que los otros no llegaban o no tenían capacidad para hacer. Eso se está perdiendo, ¿no? Evidentemente, ¿no? Esto que decíamos de gestionar el corto para, ¿no? Pues hombre, si tienes que tocar, ¿no? En el ajuste la educación poco, ¿no? O sea, no puedes tocar la educación porque, claro, ahí te estás jugando los próximos 20 o 30 años, ¿no? Y una visión que tienes que tener dinámica es que mientras tú no te mueves, el resto sí. Entonces, en esa parte están pasando cosas, ¿no? Yo creo que, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En Canarias, ¿no? Pues hombre, los niños deberían ser bilingües desde los 3 meses, ¿no? O sea, según los mete, la televisión canaria debería ser en inglés, ¿no? Porque si vivir o en ruso, ¿no? O en chino, a lo mejor hay que enseñarles el chino, ¿no? Pero evidentemente, ¿no? Tienes que hacer una apuesta en el capital humano, que es lo que vamos a vender, ¿no? Porque esta estrategia de bajar salarios es perdedora, porque siempre vas a encontrar un salario más bajo, ¿no? Entonces, a este mundo tan complejo, ¿no? No tienes que ir con salarios bajos. Hombre, los chinos, que son 1.300 millones, bueno, ¿no? Pero nosotros, que no somos muchos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esta obsesión de traer cada vez más turistas. Hombre, cuando tienes la tasa de paro alta, sí, pero a lo mejor te sobran turistas, ¿no? Lo que tú deberías es cada vez dedicarte a hacer cosas más complejas que los otros no pueden replicar, ¿no? Entonces, si los marroquíes te van a hacer hoteles nuevos y van a competir contigo con sol y playa, ¿no? Pues le cedes la parte de abajo menos rentable del negocio, ¿no? Y te concentras en proteger lo bueno, ¿no? No vayas a por todo, porque, ¿no? Tienes pocos cartuchos, ¿no? El crédito todavía sigue siendo un bien escaso, ¿no? Va a costar mucho todo este proceso y va a ser muy complicado. Hombre, no te pongas a disparar a lo tonto, ¿no? O sea, concentra los cartuchos para darle a los conejos buenos, ¿no? Hay que comer, ¿eh? Y cuando le tenga, entonces... O sea que si parece que van a seguir viniendo rusos y va a seguir creciendo el turismo mundial y toda esa parte va a seguir, o sea, no sé, estoy siendo un poco provocador, pero yo creo que es muy preocupante la tasa de paro que hay en toda España, especialmente en Canarias, ¿no? Y esa parte hay que tomársela en serio, ¿no? Yo digo que hay que proteger a los más desfavorecidos, no por altruismo y por todos estos rollos, que también, ¿no? Yo soy muy altruista y colaboro con todas las ONGs y todo eso, ¿no? Es simple egoísmo, es que cuando esa gente se enfada, ¿no? Tiene muy mala leche, ¿eh? Yo esto lo he aprendido por ahí, ¿no? Lo dice el Pérez Reverte, dice, tú al tío mejor educado y más ético, déjale 2 semanas sin comer, ¿eh? Y ya verás, cómo se te pone, ¿eh? Y no te pongas enfrente, ¿no? Esto del Gamonal es una chorrada, no sé si habéis estado allí, ¿no? Es un sitio normal, ¿no? Pero se han mosqueado, ¿no? ¿no? Yo es que tengo familia en Burgos y conozco el tema, ¿no? Aquello es un desastre, muy mal urbanizado y oye, se hizo muy mal, no hay sitio para aparcar, ¿no? Pero el alcalde anterior, que era Luis Aparicio, que fue ministro de Empleo, este ya intentó hacer el parking, ¿no? Y lo tuvo que desistir, ya, pero en aquella época no quemaban los contenedores. Lo que ha cambiado, se llama pobreza.
Y la gente se enfada. Y claro, han tenido que llamar desde Madrid, ¿no?, al tío este y decir, oye, para las máquinas, macho, que es que, ¿no?, se enfadan en los restos de barrios y te montan una. Entonces, evidentemente, como en la Isla del Hierro, ¿no?, o sea, el movimiento sísmico ya se ha producido, la posibilidad de una erupción volcánica es elevada, están saliendo fumarolas, ¿no? ¿Va a haber erupción? Pues en el Hierro todavía no, ¿no? No me he enterado, ¿no? O sea, estaba ahí que salía, pero no ha salido. Bueno, pero no le tientes, ¿no? Y sobre todo no te hagas casas al lado del volcán, ¿no? Intenta protegerte en la zona donde va a caer la lava, ¿no? Hablas con un geólogo, o sea que yo creo que todavía queda mucho por hacer, ¿no? Y luego, aunque es verdad que es fácil, ¿no?, criticar a los políticos, y yo lo hago también, y yo creo que hay que criticarles y eso, creo que también es una forma de evadir la responsabilidad individual, ¿no?, porque esta crisis sigue siendo privada, montada por gente privada, no por políticos, ¿no?, y por decisiones privadas, de exceso de endeudamiento, ¿no?, de decisiones erróneas, ¿no? No todos, esto de que hemos vivido por encima de las posibilidades, algunos, ¿no? O sea, que no es verdad que todos nos hayamos endeudado. Por ejemplo, una de cada 2 familias en España tiene 0 euros de deuda, 0. Entonces, cuando vienen los del FMI, digo, oye, esos no tendrán que desendeudar, ¿no? Ya están a 0. O sea, que no hay que generalizar, pero evidentemente que aquí hay errores, ¿no? Y lo que sí está claro que hay justificación para estar todo el día indignado, ¿no?, y rompiendo farolas y, ¿no?, saliendo estos bestias que rompen y queman los contenedores, pero con eso no sales de la crisis, ¿no? O sea, sí, te desahogas mucho, te quedas muy a gusto, ¿no?, te vas a dormir, te bebes 2 Cuba libres, ¿no?, y te quedas muy contento, pero al día siguiente vuelves otra vez y está todo igual menos los contenedores, ¿no? Entonces, yo creo que la actitud tiene que ser, como va a contar ahora Julen y Albert, ¿no?, mucho individual, mucho de que la propia sociedad se una, ¿no?, y con los políticos, pues, oye, con descendencia la mínima, ¿no? Si no funcionan, se va pasando y prueba y error, no pasa nada, ¿no? Los americanos se lo han tomado bien, oye, cambiaron a uno, les ha funcionado, si no le funciona a este, le cambiarán, pondrán a otro, ¿no? En Estados Unidos, fijaros, ya acabo, la economía está mejor, ¿no? Yo creo que es el ejemplo que cojo en el libro. Han hecho un experimento monetario que hay que estar prudente, no se sabe cómo va a acabar esto de la política monetaria que han hecho, porque la Reserva Federal en Estados Unidos se ha quedado con el 25% de la deuda pública en propiedad. Bueno, a nosotros, si nos hubieran hecho eso, a lo mejor estábamos un poco mejor, ¿no? Un poco. Pero, o sea, que ellos han tenido un apoyo monetario que aquí no ha habido, ¿no? Pero evidentemente ellos desde el 2009, desde el mínimo del ajuste del empleo, han creado 8 millones de empleos. Los ingresos fiscales con inflación les han crecido un 25%. Han bajado el déficit público 6 puntos de PIB. Bueno, pues el debate en Estados Unidos entre economistas, y economistas de nivel, no es suficiente. O sea, hemos bajado la tasa de paro al 7%, ¿no? Nos preocupa porque, igual que aquí, el paro no baja solo por creación de empleo, sino porque la gente se va y se sale del mercado de trabajo, ¿no? Allí no emigran porque hay inmigrantes, pero aquí se están yendo encima de España, ¿no? Y encima estamos contentos. Y con un 7% de paro les preocupa que la inversión de las empresas no tire, que no haya proyectos rentables de inversión, que no se vean oportunidades para plantear a qué país vas a tener dentro de 10 o 15 años, y son los tíos que hacen el Apple, el iPad, ¿no?, y todas las innovaciones tecnológicas, la biomedicina, ¿no?, y están allí todos los sectores de innovación, y están preocupados. En Europa tenemos la tasa de paro en máximos desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, y entonces estamos todos contentos porque hemos bajado la prima de riesgo, ya, pero es que la prima de riesgo no es el objetivo de política económica, o sea, es un instrumento, ¿no? Es que el fin es bajar la tasa de paro, ¿no? Ayer, ¿no?, se lo ha dicho el colega este en Washington, le ha dicho, está muy bien, Mariano, pero mira el empleo y el desempleo, vamos, yo es lo que he interpretado, ¿no? Le ha dicho, Mariano, tienes el paro alto, ha dicho Obama, muy bien, ¿no? Me lo han traducido y me han dicho, muy bien, ¿no? Mariano en Canarias podría haber triunfado, ¿no? Porque tampoco habla el inglés, entonces, ¿no?, se lo han traducido y le ha dicho, muy bien, muy bien. ¿Quién le dice al presidente, te ha echado la bronca? Te ha puesto deberes, ¿eh? No, no, presidente, muy bien, muy bien, has estado fantástico, te ha tirado las fotos, te vienes, te comes un caramelo y estás contento, sí, pero vienes aquí, ¿no? Claro, mira, hace poco he estado en Uruguay, es un país en Sudamérica, allí al lado de Argentina, ¿no?,
tienen a los argentinos al lado y eso es fácil porque te da referencias de lo que no hay que hacer, ¿no? Y están mejor que Argentina, ¿no? Pero os cuento la anécdota, es impresionante. Bueno, tuvieron una crisis como la nuestra en el 2002, con paquete completo, corralito, crisis bancaria, todo, ¿no? Completo. Y tienen un burbujón inmobiliario, ¿no? Que yo bajaba a la ventana del taxi para coger oxígeno, se me había olvidado, ¿no? Digo, ¿no? Carteles de se vende, grúas por todos lados, ¿no? Desaforados, ¿no? Tiene una cosa buena, que no hay casi boom de crédito, o sea, es solo burbuja de precios, pero no lleva el boom de crédito asociado, o sea, que en caso de estallar, pues es más comedido, pero bueno, ¿no? Me vino a presentar la conferencia el ministro de Economía a la universidad. Acabamos y me invitó a ver el fútbol, la selección uruguaya, que jugaban la clasificación para el Mundial, el estadio lleno. Entonces, salimos de la universidad, de un sitio muy bonito allí en el centro, y eso, y dice, no, vamos aquí al lado a mi casa, que vamos a coger a la mujer y a mis niños, y no sé qué, y nos vamos al fútbol. Salimos a la calle sin escoltas. Yo miraba y decía, joder, ¿no? Yo digo, oye, tío, vaya par, ¿no? Bueno, llegamos a su casa, sus niños pequeñitos, al fútbol, ¿no? Subimos en un coche normalito, el chofer normalito, ¿no? Llegamos al estadio, viene el ministro, nos dejan pasar, puerta cero del estadio, en medio de la multitud se baja el tío sin escoltas, con los niños, ¿eh? Y ya yo iba un poco impactado, ¿no? Viene desde aquí, ¿no? Y llegamos a la entrada del estadio y estaba el expresidente de la República, que va a ser el candidato para ser el próximo presidente de la República, con sus nietos en medio del fútbol y sin escoltas, ¿eh? Bueno, pues eso es lo que deberíamos conseguir aquí, ¿no? O sea, si tú sales con el discurso este, ¿no? Sin escoltas, y la gente te lo acepta, bien. Ahora, ¿no? Si no, yo creo, claro, porque ir sin escoltas es muy importante, no puedes decir estupideces porque te dan, ¿no? Entonces, ¿no? Eso te condiciona mucho y te hace ser cívico, ¿no? Y luego tienen un país, entonces eso es América Latina, o sea, estamos mirando al sur, ¿no? Con cierto complejo de superioridad. Yo creo que sabemos hacer muchas cosas, no éramos tan buenos en 2007 ni somos tan malos ahora, ¿no? Los canarios sabéis hacer muchas cosas y hacéis muchas cosas bien, otras cosas no, y hay que cambiarlas, ¿no? Hay que ir allí, ¿no? Con humildad y a ganar dinero y a crear empleo, ¿no? Yo creo que el objetivo, y tiene que ser de todos, ¿no? Hay que presionar a los políticos, pero evidentemente solo con los políticos no vamos a resolver esto, ¿no? Es un tema nuestro y a ver si nos dan ideas para hacerlo. Muchísimas gracias.